Ahorita llego. Está en la escuela. ¿Y Ángel? ¿Y Ángel? ¿Vale? Ahí viene. Sí. Ah. ¿Y Emiliano? Emiliano en el gimnasio todavía, me imagino. En el salón de belleza. Ahora sí ya empezaron temprano. Oh my Madre mía, Si traes pizza, donde quieras. Qué bendición, chicos. Esta vez, y estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, creo que Y saben que a los que no vienen se pierden de esta bendición de comer. Porque aquí traen muy buenos snacks, chicos. La otra vez trajeron donas Krispy Kreme y ahora trajeron pizza. La verdad está muy espléndido todo este asunto. están engordando. Elías, ¿le podrías apuntar esta que de acá, pues, Liz? Vamos a orar, ya estamos en vivo y hay gente que hay gente que nos sintoniza de Sinaloa, de Culiacán y otros lugares y a veces me están presionando y ahora por fin comenzamos a la hora. Vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios. Hay mucho que abarcar. Necesitamos la ayuda de Dios en esto. Ok. Amado Padre, gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para exaltarte, alabarte y aprender también más de ti, Señor. Te ruego, Padre, que tu Espíritu se manifieste y se mueva entre nosotros, abriendo nuestros corazones para recibir sabiduría y entendimiento que viene de ti, Señor. Te rogamos que hables a través de mí, cubras cualquier deficiencia, que tu palabra corra con libertad, Señor, a través de las redes, Señor, de Internet. Que este video, este audio llegue y toque la vida de muchos corazones. En nombre de Jesús, Padre. Amén. Ok, estamos en la serie de apologética. Llevamos en la sesión 16. O sea, son ya 4 meses. Pero se le ha ido rápido, ¿no? Sí. ¿Y los demás? ¿Por qué no contestan? Sí, hay mucho que hemos estado hablando. Vimos la primera parte, la evidencia de la naturaleza en la creación que apunta a la existencia de Dios. En la segunda parte vimos... ¿Qué vimos? Sí, la evidencia de la Biblia. ¿Qué credenciales tiene la Biblia que la valida como la palabra de Dios? Porque no solamente queremos probar la existencia de un Dios, queremos probar la existencia del Dios de la Biblia. Y para eso nos abocamos a ver las credenciales que tiene la Biblia que la autentifican como la palabra de Dios. Recuerdo, justamente la semana pasada me tocó una reunión con amigos de la infancia. Y pues aquí uno tiene el taller de apologética algo fresco. Y pues aproveché, ¿no? Pues porque venían algunos ahí incrédulos, agnósticos y demás. Y me dice, y le platiqué estaba platicando a uno de que, oye, es que hay evidencia que el universo tuvo un comienzo y demás. Entonces, pues obviamente, de la nada no puede venir algo tuvo que haberlo hecho. Digo, porque estás de acuerdo, ¿verdad? De que de la nada no puede venir algo. Y dice, pues no, ¿cómo sabemos eso? Y yo, ¿cómo sabemos eso? Ya cuando escuchas eso, ya dejaste toda lógica, todo razonamiento coherente y es como que ya no hay mucho que hacer más que seguir orando por el colega. Pero así pasa, chicos. Estamos en la era donde se quita todo raciocinio, toda coherencia, todo razonamiento lógico en pro de creer, al final de cuentas, lo que tú quieras. Y vimos esa sección y también estamos viendo ahorita la parte de religiones, sectas y diferentes cultos religiosos. Vimos el tema de los testigos de Jehová, mormones. Vimos también el tema de Say Gays, Nueva Era y Teosofía, que son los que promueven que Jesús fue nada más un maestro o un profeta o que fue una figura mítica que realmente no existió. Y vimos qué onda con la historicidad de Jesús y con el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, que se hacía a sí mismo Dios y que murió por hacerse a sí mismo Dios.
Vimos todo eso y ahorita vamos a entrar a una de las más temas más complejos o más largos. Vamos a ver el tema de la Iglesia Católica. De aquí, ¿quién tiene trasfondo católico? Aparte de yo y... Trasfondo católico. Sí, la mayoría, bueno, excepto aquí que algunos son de ya abolengo cristiano, de padres, abuelos y demás. Mi esposa entre ellos, Ángel, aquí Esteban y Elías. Pero en mi generación era normal que una persona cristiana tuviera background católico. Sí, era lo normal. Y vamos a hablar acerca de la Iglesia Católica y por qué lo estamos clasificando dentro de las religiones o grupos que se han desviado de la palabra. Vamos a verlo a detalle a lo largo de este estudio. Pero eso me lleva a hacer algunas aclaraciones en cuanto a esto. Porque cuando hablamos de la Iglesia Católica, pues obviamente todos tenemos familiares, amigos, conocidos y demás. Yo recuerdo mi abuelita, sumamente católica y estaba muy anciana y demás. Yo recuerdo que viajé hasta Aguascalientes, donde ella vivía, para compartirle el evangelio. Mi abuelita tiene que ser salva. Y viajo con ella y mi familia para visitarla y demás, y llego para compartir el evangelio y ella me aborda a mí compartiéndome el evangelio. Salud. Dice, es que, hijito, tienes que arrepentirte y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y la salvación es por fe y demás. Yo, abuelita, ¿eres cristiana? No, soy católica. Yo, pero tú no eres católico, tú tienes que convertirte. Yo, El avivamiento del 95. Sí, tienes que dejar tus pecados y aceptar a Jesús como yo estaba. Y ella era católica, imagínate. Y dentro de su movimiento católico, que aceptaban la salvación por fe y la redención y demás, hablaban en lenguas, profecías y demás manifestaciones del Espíritu Santo. Y yo dije, pues ¿qué clase católica eres tú? ¿Tú eres cristiana? Y ella no sabía qué onda con los cristianos, pero la verdad es que me estaba encontrando a una católica nacida de nuevo dentro de la iglesia, o sea, un cristiano dentro de la Iglesia Católica. Porque hay verdaderos hijos de Dios dentro de la Iglesia Católica. Pero déjame aclararte esto, no son genuinamente cristianos. ¿En qué me refiero con esto? Aunque no siguen la doctrina formal, oficial de la Iglesia Católica. ¿Sí? Dios, de hecho, en la Biblia, en Apocalipsis 8:4, menciona acerca cómo Dios reconoce pueblo suyo dentro del sistema religioso que es la gran ramera. Dice ahí en ese pasaje, Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. O sea, Dios reconociendo que hay pueblo suyo dentro del sistema religioso que es la gran ramera. Porque sí puede darse. Pero como te comento, son personas que son nominales o que van a esa denominación, a esa iglesia, pero no siguen la doctrina. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto. Oye, una persona que sigue la doctrina oficial de la Iglesia Católica, ¿puede ser salvo? Eso lo vas a contestar tú al final del taller. Oye, ya sé que donde decían, oye, es que vas a hablar de los católicos, ¿sabes cuántos familiares tengo? Y todo eso puede ofender. Mira, ahorita estamos en la era de cualquier cosa que digas puede ofender a cualquiera. Sí, de hecho, o sea, si algo no te... si a la gente no le gusta la realidad, le va a ofender. Ahorita personas transgénero se ofenden cuando las abordas con su sexo biológico. Y dices, pues oye, o sea, cualquier persona se puede ofender por cualquier cosa. Ahorita estamos en eso. Pero va a ser algo muy particular si... te voy a decir, si ese material puede ofender a gente, sí y solo si sigues al hombre por encima de a Dios. ¿Por qué? Porque si sigues al hombre es algo que siempre vas a tener algo que perder, porque siempre el ser humano es falible y vas a encontrar que el hombre tiene fallas en cualquier parte. Por eso algunos me decían, oye, es que en la iglesia cristiana también hay muchos líderes que sacan dinero, roban, hasta le dices, claro, pues yo no defiendo a ningún líder. Mi defensa es la Biblia y Jesús. ¿Y contra eso qué puedes decir? Pues nada. Sí, pero si nos abocamos a defender a un líder religioso, una religión, siempre vas a tener esa problemática. También si sigues ciegamente, es decir, sin cuestionar, sin analizar a una organización o religión, va a suceder lo mismo. Nuestro llamado, es algo que siempre comento como cristianos, es debemos seguir no a un líder religioso, no a una denominación, sino ¿a quién? A Jesús. Por eso, en teoría, los cristianos llevan la Biblia a la iglesia para corroborar que lo que el pastor esté diciendo vaya de acuerdo a la Biblia. Y es tu tarea de que no te traigas todo lo que Alberto te dice, sino que tienes que analizar, tienes que cuestionar.
como los buenos cristianos deberían en Hechos capítulo 17, que analizaban que si lo que Pablo decía, les enseñaba, iba de acuerdo a las escrituras o no. Ellos checaban las escrituras. Sí, y es algo que tú debes hacer. Lo que hacemos aquí, y es algo que tienes que estar consciente, es te presentamos información que a ti te toca validar, que a ti te toca corroborar. Ay, qué flojera, pues sí. Pero ya tienes aquí información de que, puede ser esto, y ya te presentaron una postura, algo diferente. Entonces, si tu interés es seguir ciegamente a una organización o religión, sí, esto puede ofender, porque al final de cuentas vamos a sacar trapitos sucios que se dan en cualquier parte. También, pero si tu compromiso y tu devoción es solo para Jesús, por encima de todo, no saldrás ofendido de esto, vas a salir informado y enterado de muchas cosas. Dice Juan 8:47, fíjate lo que dice. Jesús le dijo a la gente, a sus oyentes, el que es de Dios escucha lo que Dios dice. ¿El que es de Dios escucha qué, chicos? Dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Qué fuerte, ¿no? O sea, Jesús diciendo a la gente, ustedes no me escuchan o no me hacen caso a lo que digo porque simplemente no son de Dios. Imagínate decir eso a tu audiencia, de Jesús diciendo, ustedes no me escuchan porque no son de Dios. Si hablamos a alguien de que ofendía, era Jesús que hablaba sin pelos en la lengua. Pero aquí tienes que la tarea de hacer lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, de examinarlo todo y retenerlo bueno. Eso es una regla que debes seguir. Por otra parte, oye, si te muestro la realidad, ¿cuál es la cruda realidad que se da así como lo hemos hecho con otras religiones, en la Iglesia Católica? ¿Por qué te habrías de ofender? Por ejemplo, ¿te ofenderías si el doctor te dijera, oye, estás enfermo y tienes tantos meses de vida? ¿Te ofenderías? ¿Acaso no te ofenderías al contrario si no te dijera que tienes una enfermedad mortal y te deja así, libre sin que hagas nada, tomes alguna medida al respecto? Pues obviamente, lo que buscas es, dame diagnóstico, dame la realidad para poder hacer algo al respecto. Y es lo que buscamos hacer, dar información que a final de cuentas, que sabemos que es veraz, pero que a ti te toca corroborarlo también. A final de cuentas, chicos, la mayoría de las personas católicas, yo me incluyo entre ellas porque fui católico toda mi adolescencia, mi niñez hasta adolescencia, fuimos católicos por herencia, no por elección. Por herencia. O sea, la mayoría obtuvimos el catolicismo por herencia y no se nos dio la oportunidad de escoger. O sea, nos bautizaron y fue como que, ¿qué es el catoliquito? Y pues obviamente, ¿qué sabes tú a esa corta edad? Así que antes de abocarnos como católicos a defender algo o de escoger algo, veamos primero en qué se basa ese algo. Sí, porque muchas veces seguimos por tradición, pero pues que te lo inculcaron, pero nunca sabes en qué está basado o en qué consiste eso. Pero la problemática con la tradición es que llega a forma parte de tu identidad, y al formar parte de tu identidad, cuando alguien ataca una creencia o algo con la cual te identificas, te están atacando a ti. Y no es la intención. Queremos abordar ideas, queremos dar información y queremos ayudarte a razonar en cuanto a cuáles son las bases. Realmente para que tengas la opción de escoger, no sigas ciegamente algo nada más porque te lo inculcaron. Ok, en esta sección va a ser 2 sesiones donde vamos a leer la Iglesia Católica y vamos a dividirlo en 2 partes. Uno, vamos a abocarnos a los frutos, a los resultados de la Iglesia Católica. En la segunda parte vamos a abocarnos a la doctrina. ¿Ok? Entonces vamos a ver mucho acerca de los frutos. ¿Y por qué de los frutos? De los resultados, de cómo se ha comportado la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque un criterio que Jesús nos dejó en Mateo 7, del 15 al 20, es que tú reconoces si algo es de Dios o no por los frutos que produce. Dice Mateo 7, del 15 al 20, cuídense de los falsos profetas. Fíjate, dice, cuídense de los falsos profetas. Son advertencias de Jesús. Te da esta advertencia y dices, oye, pues, ¿cómo me cuido? Dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ok, se me presenta alguien a mí y se ve bueno, parece oveja. ¿Cómo sé que es un lobo feroz? Lobo feroz. Dice,
por sus frutos los conocerán. Ah, los frutos. Chécate. ¿Qué te está diciendo? Frutos. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Suena sencillo, ¿no? Pero a lo largo de la historia, chicos, el ser humano como que se le embota ese claro sentido de discernimiento y no ve eso. Dice, un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Vóytelas. Entonces vamos a aplicar esto, vamos a ver los frutos, las acciones y vamos a enfocarnos a el papado. Los papas. ¿No han visto el meme? Hay un meme que me bota la risa que venden cursos de inglés. Y dice, oye, ¿ya se acuerdan cuando fue el Papa a Estados Unidos hace unos años? Y le dicen, oye Juan, ¿cómo se dice papá en inglés? Potato. Entonces se ponen la pancarta, welcome potato, ahí en la es aprende inglés, era el comercial que estaban haciendo. Ok, surgimiento del papado. ¿Saben dónde viene el surgimiento de los papas, chicos? Del 350. Después de Cristo. Unos 4 siglos después del inicio del cristianismo. Y es aquí donde quiero darte un contexto acerca de eso, porque vamos a abocarnos a la historia de los papas y cómo se ha comportado el mayor líder de la Iglesia Católica. Déjame explicarte. La monopolización de la autoridad eclesiástica bajo una persona, que es lo que se conoce como el Papa, al inicio no era así. Al inicio no era así. Jesús no centralizó la autoridad que dejó en la Iglesia, sino que la distribuyó en 12 discípulos. Lucas 6:13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 12. Distribuyó. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que tú ves en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya todos aquí leyeron el Nuevo Testamento, espero. Ok, tú ves en el Nuevo Testamento que Dios levantaba a otras autoridades fuera de las ya establecidas. O sea, fuera de los 12 apóstoles, todavía levantaba Dios a más líderes. ¿Quién se acuerda de algún líder fuera de los 12 apóstoles? Pablo, ¿quién más? Apolos, Bernabé, Santiago, Judas, Timoteo, Tito. Dios levantaba. De hecho, Gálatas 1:1 decía, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos. Pablo recibió el llamado apostolado por orden papal, por orden directa por parte de Dios. Porque Dios sigue levantando fuera de los apóstoles por ordenación directa del Señor. Dice en Gálatas 2, del 7 al 8, al contrario. Porque Pablo fue con los apóstoles, con las figuras de autoridad, a visitar en Jerusalén. Dice, al contrario, reconocieron en mí que se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Entonces, incluso se distribuían en el mercado y decían, es que reconocieron que Dios me había llamado como apóstol para los gentiles. Y fue la iglesia, la principal iglesia que creció. Y ellos sabían, chicos, que la autoridad que tenían estaba limitada como apóstoles. O sea, sabían que no eran apóstoles de todos. O sea, no se metían contigo, yo soy tu apóstol. Sino que se limitaba. Decía 1 Corintios 9, del 1 al 2. ¿Qué tal que dice Pablo con respecto a la iglesia de Corintios? Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Decía, no seré apóstol para todos, pero para ustedes lo son, porque son fruto de mi obra. ¿Sí estaba viendo cómo estaba limitando la autoridad? Sí, él reconocía que su autoridad dentro de la iglesia estaba limitado a un segmento que era la fuente de su trabajo. 1 Corintios 4, del 15 al 16, dice Pablo, fíjate, escucha. Pues aunque tuvieras 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. ¿Quién? ¿El Papa? Dice, pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Aquí diciendo Pablo
que el padre espiritual de ellos era Pablo mismo y no estaba adjudicando la autoridad a ninguna otra persona. Y entre ellos, entre los diferentes líderes de la iglesia, se respetaban los límites de autoridad que Dios había establecido para cada uno. Romanos 15, del 20 al 21, dice Pablo. En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo iba a donde no hubieran predicado para no trabajar sobre la obra que ya habían de otra persona. Dice, más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que nunca habían oído hablar de él. 2 Corintios 10, del 13 al 14 dice, nosotros no nos jactamos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Fíjate, habla de los límites del trabajo que Dios les ha dado. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar a Corintio con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia a otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Incluso se dividían el territorio, chicos. Es como que la iglesia de Corintios, ¿de quién era? De Pablo. Sí. Y a pesar de que había divisiones donde se respetaban los territorios, de que, oye, Pablo ya dirige la iglesia de Corintios, de Éfeso, Pedro, la de Jerusalén y demás, aún así, había unidad en el cuerpo y los apóstoles fomentaban esa unidad. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 1, del 11 al 13, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, y otros afirman, yo sigo a Apolos, y otros, yo sigo a Pedro, y otros, yo Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? O sea, Pablo estaba regañando las divisiones es que yo soy de tal. Somos uno. Porque aunque hay diferentes líderes, aunque Dios distribuyó la autoridad de la iglesia entre diferentes líderes, todos somos parte de un mismo cuerpo y no podemos hacer divisiones. ¿Sí? Y esta distribución de poder se mantuvo así, chicos, durante los primeros siglos. ¿Pero qué crees? Poco a poco empezó a surgir la monopolización. Todo comenzó, históricamente estos son los inicios de la monopolización de la autoridad eclesiástica. Empezamos con Aniceto. Aniceto fue obispo de Roma que trató de influir en Policarpio, obispo de Esmirna, para que cambiara la fecha en la que se celebraba la Semana Santa. Pero Policarpio se negó a ceder porque sabían que eran autoridades diferentes y no tenía una autoridad sobre otro. Pero ahí ves el primer intento de Aniceto, del obispo de Roma, por querer controlar a otros obispos. Tienes a Víctor I, que amenazó con excomulgar a las iglesias de Oriente por cuanto celebraban el día de la Pascua el 14 de Nisan. Polícrates, obispo de Éfeso, contestó que no temía las amenazas de Víctor y afirmó que su autoridad era independiente, así de punto. O sea, ya empezaba a haber conflictos de autoridad, chicos. Irineo de León, aun cuando era obispo occidental, simpatizaba con el criterio occidental acerca de la celebración de la Semana Santa. O sea, guardando el día de la semana y no del mes. Y reprendió a Víctor por haberse intentado imponer en las iglesias orientales. O sea, estaba ya habiendo una guerra de poder ahí. Pero empezaba a surgir apenas eso. Calixto I, del 208 al 223, fue el primer obispo en basar sus pretensiones en Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fue el primero. Estamos hablando 3 siglos después. Tertuliano de Cartago lo llamó usurpador al hablar como si fuese obispo de obispos. ¿Te das cuenta del conflicto que había? Así que ya como que uno, yo soy acá. Y entre los obispos se ponían en orden. Esteban I, del 253 al 257, objetó ciertas prácticas bautismales de las iglesias al norte de África. Cipriano, obispo de Cartago, sostuvo que cada obispo era supremo en su diócesis y se negó a ceder ante Esteban.
Sin embargo, crecía el sentimiento de que Roma, como ciudad capital, debería ser cabeza de la iglesia, así como lo era del imperio. Apenas empezaba a crecer ese sentimiento. Silvestre I, del 314 al 335, era obispo de Roma cuando bajo Constantino. El cristianismo prácticamente fue hecho religión del Estado del Imperio Romano. La iglesia inmediatamente llegó a ser una institución de gran importancia en la política mundial. Aquí es donde la iglesia se mezcló, el poder eclesiástico se mezcló con el poder político. Constantino se consideraba a sí mismo la cabeza de la iglesia. Digo, a lo mejor sería conveniente acotar que todos estos personajes que tú estás hablando se les llamaron los padres de la iglesia, porque fueron la primera generación después de los discípulos. Fueron de las primeras, no fueron la primera. Así estamos dando. Fueron la primera generación. Así es. ¿Verdad? Y todos ellos fueron descendientes de las enseñanzas de los primeros apóstoles. Y es cuando comienza a ver esa descomposición en cuestión de autoridad. Entonces Constantino se consideraba a sí mismo cabeza de la iglesia y él fue el que convocó el concilio de Nicea en el 325 y de hecho fue quien lo presidió. Imagínate, Constantino, el emperador. Este concilio dio a los obispos de Alejandría y de Antioquía plena jurisdicción sobre sus propias provincias. O sea, reconocían la jurisdicción de los obispos de Alejandría y Antioquía, así como el obispo romano sobre la suya, pero sin la menor indicación de que aquellos estuvieran sujetos a Roma. ¿Te das cuenta cómo estaba distribuido la autoridad en la iglesia? Julio I, del 337 al 352, estuvo en el concilio de Sárdica y compuesto de representantes occidentales solamente, y no un concilio ecuménico. Él fue en este concilio fue el primer concilio que se reconoció la autoridad del obispo de Roma, pero un concilio regional, no de todas las iglesias. Para final del siglo IV, teníamos que el poder de la iglesia o la autoridad de la iglesia estaba distribuido en 4 patriarcas, lo que se llamaban patriarcas. O sea, las iglesias y los obispos del cristianismo habían llegado, se distribuían en 5 grandes centros, que era Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, cuyos obispos habían llegado a ser llamados patriarcas, de igual autoridad entre sí, teniendo cada uno pleno dominio sobre su propia provincia. ¿Vamos? Pero estaban basados en las escrituras. Sí, acuérdate que la instrucción del cristianismo no fue de la noche a la mañana. Pero aparte de otra cosa, perdón, es que también en Roma, la estructura política de Roma empezó a permearse en la estructura de la iglesia. Cuando empezaron a hacer sus dioses y todo eso no es un concepto cristiano, sino que es una adopción. De hecho, lo vimos eso en el taller de escatología. Vimos una historia de la iglesia y vimos cómo después de Constantino vino un emperador que quiso retroceder el reconocimiento del cristianismo como religión oficial, y el que le siguió lo hizo oficial y obligatorio al cristianismo. ¿Y qué haces cuando la gente o lo obligas a que se convierta? O sea, ¿se puede lograr una conversión a la fuerza? No. La gente se convirtió porque, pues, por edicto real, pero no por convicción. No hubo un arrepentimiento, no hubo una regeneración. Y tenías a personas no regeneradas que venían a formar parte de la iglesia y con todas sus prácticas paganas. Pero eso ya lo vimos en ese taller. Entonces tenemos después de eso, entonces a finales del siglo IV tenemos la distribución de la autoridad en 5 patriarcas. Luego tenemos Ciricio, del 385 al 398 después de Cristo, reclamó jurisdicción universal sobre toda la iglesia. Aquí tomamos el primero que reclama jurisdicción universal. Pero Ciricio, pero ¿qué creen? Desafortunadamente para él, en sus días, el 395, el imperio se dividió en 2 imperios distintos, el del Oriente y el del Occidente. Esto hacía muy difícil para el obispo de Roma lograr que el Oriente reconociera su autoridad. O sea, es que se dividió la iglesia oriental y la occidental. Los patriarcas de Antioquía, Jerusalén y Alejandría poco a poco reconocieron la supremacía de Constantinopla. Desde entonces en adelante, la lucha por el dominio del cristianismo fue entre Roma y Constantinopla. ¿Sale? Sixto III, del 432 al 440 después de Cristo,
Aquí tienes que el imperio de Occidente ya se disolvía rápidamente bajo las incursiones de la inmigración bárbara que estaba invadiendo a Roma. En la turbación y preocupación de esos tiempos, Agustín escribió su obra monumental, La Ciudad de Dios, en la cual contemplaba un imperio cristiano universal. Ese libro tuvo gran influencia en crear una opinión pública favorable a una jerarquía universal de la Iglesia bajo una sola cabeza. Y esto favoreció las pretensiones de Roma, eventualmente. León. Con la caída del Imperio Romano, la Iglesia de Roma logra establecer sus pretensiones de poder absoluto, los cuales se consolidan durante el medievo. Y León, este papa, este obispo, es el que es llamado por los historiadores como el primer papa de la Iglesia Católica. León. Estamos hablando en el siglo V, chicos. ¿Ok? Los infortunios del imperio fueron la oportunidad excelente para el papado. ¿A qué me refiero? El oriente estaba dividido por controversias, el occidente bajo emperadores débiles hacía ante que estaban siendo invadidos por los bárbaros, y la iglesia era la mejor establecida y ordenada y soportada por su creencia de supremacía espiritual. El papa era el único hombre fuerte del momento. De hecho, fue quien persuadió a Atila el Huno a que perdonara la ciudad de Roma. ¿Se acuerdan del episodio que llegaron los hunos a invadir Roma? Y este personaje logró que perdonaran la invasión de Roma. Después del 445 indujo a Gensérico de Vándalo que tuviera misericordia de la ciudad. Esto acrecentó grandemente su reputación. León reclamaba ser, por nombramiento divino, primado de todos los obispos y obtuvo del emperador Valentino III el reconocimiento imperial de sus pretensiones en el año 445. Se proclamó señor de la iglesia entera. Abogó a favor de un papado exclusivo y universal y dijo que resistir la autoridad suya era un camino seguro al infierno. Y abogaba a favor de la pena de muerte para la herejía. El concilio de Calcedonia, en el 451, el cuarto concilio ecuménico, a pesar de lo hecho por el emperador, dio al patriarca de Constantinopla prerrogativas iguales a las del patriarca de Roma. Entonces tenías a dos líderes que estaban peleando por la dirección de toda la iglesia. Este es de dónde viene el papado. Ahora sí, vamos a entrar a ver algunos frutos del papado. Lo que vamos a ver está tomado del compendio manual de Henry Helly. Henry Helly, chicos, tienen que buscar, si quieren encontrar esto, la historia de la Iglesia Católica, tienen que buscarla en las primeras versiones o primeras ediciones del manual. Como que ya les puse yo el link donde lo pueden encontrar, porque las nuevas versiones, como el manual de Henry Helly, era distribuido en las campañas de Billy Graham, y Billy Graham hace campañas juntamente con la Iglesia Católica, quitaron toda la sección donde habla de la historia de la Iglesia Católica. Todas las versiones anteriores son las que tienen eso. Yo creo que aquí es importante notar que la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, que en esta piedra... Cuando hablemos de eso, vamos a hablar cuando lleguemos a punto de doctrina. Ahorita vamos a ver nada más los frutos. Bueno, es que para no perder el hilo. El hilo de que son 400 años después de que Pedro... Después de que no hay una secuencia. Exactamente, no hay secuencia, chicos. Sí. De hecho, tú lees el Nuevo Testamento y te vas a encontrar que esa interpretación de que Pedro y la roca no se ve por ningún lado en el Nuevo Testamento. De hecho, te encuentras a Pablo reprendiendo a Pedro en público. En público, dices, en la torre. Sí, no tiene respeto por el Papa. No, se consideraban líderes igual, chicos. Eso viene en Gálatas, por si acaso no tienen duda. Ok, comenzamos con Nicolás I. Estamos tomando algunos líderes que son muy peculiares en cuanto a esto. Quiero y tomo algunos que son los más destacados para que veamos el tipo de fruto que se producía dentro de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Cuándo empezaba el oscurantismo? Oscurantismo es a partir del 800, el siglo IX. Se va a poner bien loco. Está bien. ¿Alguien de aquí ha llevado historia de medieval y todo eso? Historia del arte. No, en la escuela nadie llevó historia.
Todos algo. ¿Sí recuerdan la historia? ¿Vieron algo de la historia de la Iglesia Católica? ¿Alguien? ¿Alguno ya final? Aquí nadie. ¿En serio? Yo recuerdo haberlo visto en primaria, pero muy escuetamente, y también en la UDEM sí lo vimos, pero también muy escueto. Pero está muy interesante, chicos. O sea, tú ves, y qué Games of Thrones ni qué nada. O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? O sea, ves ese episodio donde, oye, un papa abofeteando a un rey, o sea, las intrigas y las... O sea, que los Tudor ni que... Ah, de hecho, los Tudor está basado en uno de esos. Digo, no lo he visto, me lo han platicado. No quiero. Ya hay que verlo porque Alberto dijo, no. Ok, Nicolás I fue papa del 858 al 867. Fue el papa más grande desde Gregorio I y hasta Gregorio VII. Fue el primer papa en usar corona. ¿Qué tal, chicos? Tenía. Se adelantó el... Para apoyar sus pretensiones de autoridad universal, usó una serie de cartas y decretos falsos que se conocen como las decretales pseudo-isidorianas. Decretales isidorianas. Que pretendían ser de obispos y concilios de los siglos II y III, en los cuales enaltecían y establecían el poder papal. La falsedad de dichos documentos no se descubrió sino varios siglos después. Aquí no sabemos si Nicolás sabía que eran falsas o no. Lo que sí sabemos es que mintió al afirmar que se habían conservado en los archivos de la Iglesia romana desde tiempos antiguos. Dichos documentos sirvieron para sellar con la autoridad de la antigüedad las pretensiones del sacerdocio de la Edad Media. De esta forma, el papado, que fue producto del transcurso de varios siglos, se presentó como algo que había sido completado e inalterable desde el comienzo de la era cristiana. Entre estos documentos estaba la donación de Constantino, ficticia donación de Constantino, según la cual éste entregaba al obispo de Roma las provincias occidentales con todas las insignias imperiales. El objeto de este documento era datar el poder temporal papal sobre estas provincias desde hace 5 siglos antes, cuando en realidad descansaba en las donaciones del rey Pipín y Carlomagno en los 800. Se le considera el más colosal fraude literario de todos los tiempos y fortaleció más al papado que ningún otro medio en gran parte constituye base de la ley canónica de la Iglesia romana hasta hoy. Y suele pasar algo que pasa con lo que vimos con la evolución y todas eso, chicos. Sacan la noticia y se hace viral y toda la cosa con respecto a algo. Y luego después cuando se descubre que ya no, así muy calladamente dice, pues siempre no. Sí, suele pasar. Pero ya afectó en la psique de la gente de que, pues, tiene eso. Disculpa, ahora sí, que sí. Lo que pasa es que ahorita que seguramente vas a empezar con toda la secuencia, a mí me da pena. Sí. Pero no lo hiciste tú, Cachis, tranquila, tú puedes estar. Pero vamos a presentar una disculpa porque la verdad es muy delicado, me parece delicado presentar todo lo que en la historia universal o que los libros, por lo menos aquí en Latinoamérica, ocultan. No, sí, hay muchos libros. Bueno, ahorita pone por educación, tú sabes que en la primaria y secundaria nunca se tocan asuntos de la Reforma, ni nunca se tocan todas las depravaciones de los Medici, de todos, o sea, una cosa terrible, y se mantiene la figura del papado como inmaculada, cuando la misma historia presenta una realidad terrible. Vamos a continuar, de hecho, quiero que vean esto. Entonces vamos viendo esto. Este es un personaje muy importante por esta farsa que contribuyó a cimentar la autoridad universal del Papa. Tenemos después Adriano II, Juan VIII y Marino I, que fueron en los 867 al 882, 84. Con estos papas, chicos, con estos 3 papas, Adriano, Juan y Marino, comenzó la época más negra del papado, que fue del 870 al 1050. Los historiadores llaman a estos 200 años, de Nicolás hasta Gregorio VII, la medianoche de las edades oscuras. Así le llaman, acuñado por historiadores. Donde el soborno, la corrupción, la inmoralidad y el derramamiento de sangre lo hacen casi el capítulo más negro de toda la historia de la Iglesia. Era
cuídate de la iglesia. Sergio III, del 904 al 911, este personaje tenía una concubina que se llama Marosia. ¿Sí la ubican? ¿No? No, no la conocí. Ok. No la conocí. Ok. No sé si lo escuchaste bien. Tenía como una concubina. Si no te la armas es porque no pusiste atención. O sea, tenía esposa y concubina. Sí, tenía una concubina que se llama Marosia. O sea, el problema no es el nombre, chicos, es el concepto de concubina. Ella y su madre Teodora y su hermana llenaron la silla papal de sus amantes e hijos bastardos e hicieron del palacio papal una cueva de ladrones. A este periodo de la historia se le conoce como el reinado de las rameras, del 904 al 963, o lo que también se le conoce como la pornocracia. Órale, chicos. Órale. Qué fuerte, ¿no? Juan X, del 914 al 928, fue traído de Ravenna a Roma y hecho papa por Teodora, que fue una de las concubinas, que también tenía otros amantes, para facilitar la gratificación de sus pasiones. O sea, esta señora era la que... ¿Se acuerdan de Jezabel? Bueno, algo así con esta chica. Juan X murió sofocado por Marosia, quien puso en el papado a uno de sus hijos. O sea, fue muerto por la concubina. Lo mató para poner al hijo. Lo mató para poner al hijo. Está... Pero también Se volvió tan popular el papado. Chicos, antes acuérdate que podías hacer un montón de cosas. No corrían las noticias como ahorita corren, chicos. No había... O sea, tú podías salirte con la tuya sin graves problemas. O sea, nada más acuérdate de la historia de Lutero. O sea, Lutero pensaba que el Papa el Vaticano era genial y maravilloso, y llega a visitarlo y se cuenta de lo terrible que era. O sea, pero una persona que había estudiado teología en conventos y demás y no sabía cómo era la dimensión que fue en persona, porque las noticias casi no corrían. Ok, Juan XII, nieto de Marosia. Todavía sigue la secuela de Marosia. Fue culpable de casi todo tipo de crimen este personaje. Violaba a vírgenes y a viudas de alta y baja calidad o estrato social. Cohabitó con la concubina de su padre e hizo del palacio papal un prostíbulo y fue muerto en el acto de adulterio por un airado esposo. Pues fue ese que le llamaban el Papa Fornicario, ¿no? No me acuerdo qué nombre le habían puesto, pero le queda muy bien. Era uno Es en Google sale. Sí, literal, busca el Papa Fornicario y te sale un papa. Te pone en Wikipedia, Juan, no sé qué. Pero se dan cuenta, o sea, están dimensionando. Mira, lamentablemente, y es algo que quiero aclararte, los seres humanos tienden a mitificar y a idealizar a los líderes. Es por esa razón que muchas personas caen en sectas y en abusos y demás, porque idealizan al líder y piensan que porque tiene la vestimenta, la investidura, es todo un personaje más conectado con Dios y demás. De hecho, historias de abuso entre los legionarios de Cristo y demás, las personas que estuvieron ahí testifican de cómo idealizaban, tenían esa problemática. Pero eso sucede también entre cristianos, chicos. Muchos cristianos caen en abuso y demás porque idealizan a los pastores. De eso hablaremos después. Bonifacio VII asesinó al Papa Juan XIV y se mantuvo sobre el ensangrentado trono papal mediante el reparto abundante de dinero robado. Órale. El obispo de Orleans, refiriéndose a Juan XII, Leo VIII y Bonifacio VII, les llamó monstruos de culpabilidad llenos de sangre e inmundicia, anticristos sentados en el templo de Dios. Heavy, ¿no? Heavy. Benedicto VII, de 1012 a 1024. Benedicto VIII. Compró el puesto papal mediante soborno abierto. Interesante.
Subasta, casi. Era subasta. De hecho, los puestos papales, por si acaso, se subastaban, chicos, se vendían el mejor postor. Esta subasta pública de puestos en la iglesia se le llamaba simonía, es decir, compra o venta de puestos eclesiásticos por dinero. ¿Te interesaba un puesto? ¿Asegurar tu carrera y tu futuro? Simón, el mago. No había necesidad de estudiar una carrera. Aquí pagabas una lana y qué mejor. Benedicto IX fue hecho papa siendo niño de 12 años. Sí, es en serio. Fue hecho papa siendo niño de 12 años, mediante convenio monetario con las poderosas familias reinantes en Roma. Un acuerdo entre familias, chicos. Este personaje sobrepasó en maldad a Juan XII, cometía asesinatos y adulterios en pleno día, robaba a los peregrinos sobre las tumbas de los mártires, fue criminal horrendo a quien el pueblo arrojó de Roma, de tan terrible que era. Gregorio VI. Este personaje también compró el papado. Aquí durante su gobierno había 3 papas rivales. Benedicto, 3 papas rivales, chicos, peleándose por poder. Benedicto IX, Gregorio VI y Silvestre III. Durante sus papados, en Roma proliferaba el asesinato a asesinos asalariados. Sí. Cualquier sicario. Pagamos y asesinatos. Entonces proliferaban los asesinos asalariados. También, durante ese tiempo, los peregrinos eran abusados. Aún las iglesias se profanaba la sangre. Había ahí muertes y demás. Imagínate, vamos a peregrinaje a la iglesia. Era, cuidado. Gregorio VII, también llamado Hildebrando, el 1073 a 1085. Durante su tiempo había tanta inmoralidad y simonía, o sea, compra de puestos eclesiásticos en la iglesia, que su principal objetivo fue reformar el clero, lo más que se pudiera. Sí quiso hacer reformas. Para combatir su inmoralidad, insistió intensamente en el celibato. Chicos, por favor, no anden ahí teniendo sus quehaceres. Para combatir la simonía, combatió el derecho del emperador de nombrar a dignatarios eclesiásticos, porque el emperador vendía los puestos y los colocaba en la iglesia. Entonces, combatió el derecho del emperador de nombrar a dignatarios eclesiásticos. Es que prácticamente todo obispo y sacerdote había comprado su puesto, imagínense. Pues la iglesia era dueña de la mitad de las propiedades y tenía grandes rentas, y el sacerdocio era un buen modo de vivir lujosamente, aún más que los reyes. Así que los reyes solían vender los puestos eclesiásticos al más alto postor, haciendo caso omiso de la idoneidad, de carácter o que tuviera el perfil necesario para cumplir el puesto. Eso llevó a Gregorio a una lucha acerba en contra de Enrique IV, emperador de Alemania. Aquí la iglesia manda y el emperador, no, sigo poniendo las personas que... Entonces sobrevino la guerra y por fin Gregorio fue arrojado de Roma y murió en el exilio, pero logró independizar en gran manera el papado del poder imperial. Repetidamente se había llamado a sí mismo, ese papa, Señor de Reyes y de Príncipes. Y de hecho, hizo valer en muchos casos sus pretensiones. Inocencio III, de 1198 al 1216, el más poderoso de todos los papas, hasta ese momento, reclamó ser el vicario de Cristo, el vicario de Dios. ¿Sabemos qué significa vicario? O sea, Representante. Él introdujo ese término. Él dijo ser el vicario de Cristo, vicario de Dios, o el supremo soberano de la iglesia y del mundo. O sea, no bastó la iglesia, del mundo entero. No era tan inocente. Él reclamaba tener el derecho de poner a reyes y príncipes, y que todas las cosas en la tierra, en el cielo y en el infierno estaban sujetas al vicario de Cristo. O sea, todo estaba sujeto a sus pies. Él llevó a la iglesia al dominio supremo del Estado, la autoridad más alta. Él condenó
este papa condenó la Carta Magna de Libertades de Inglaterra. La Carta Magna celebraba o defendía los derechos, los primeros derechos humanos que se conocían para los seres dentro del gobierno. Bueno, este papa condenó dicha carta que defendía los derechos humanos. Prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo. O sea, si te cachaban leyendo la Biblia en tu idioma, tú eras cómplice, así como si lo enseñaste, si lo lees o si lo tradujiste. Y ordenó el exterminio de todo hereje. Instituyó la Inquisición, llamado Santo Oficio. De hecho, la Santa Inquisición fue perfeccionada por su sucesor. Ordenó la matanza de los albigenses y él se derramó más sangre bajo su dirección y la de sus sucesores inmediatos que en ninguna otra época de la historia de la Iglesia. Con excepción del periodo en el que el papado intentó aplastar la reforma en los siglos XVI y XVII. Con Inocencio III, uno creería, dicen los historiadores, que el terrible César, llamado la Bestia, por sus masacres contra los cristianos, había vuelto a la vida con el nombre de un cordero. O sea, con el nombre de cordero. ¿Por qué? Era persecución contra cualquier cristiano disidente. Y era la muerte segura. De hecho, no sé si sepan, pero si a ti te pescaban que te habían bautizado de adulto, era pena de muerte. ¿Tú eres bautizado? No. Ahorita personas no se bautizan porque por temor que qué va a decir mi familia, imagínate. Vergüenza nos debería dar. O porque es invierno. Porque ¿tú has visto los bautizos de Rusia? Están bien. O sea, abren un hoyo. Bueno, eso es paréntesis. Abren un hoyo en el hielo y meten a las personas y le sacan inmediatamente. Y en Rusia. Ok. Gregorio XI, de 1370 al 1378, uno de los papas de Aviñón, conocidos por su avaricia, porque su avaricia no conocía límites. Impuso honorosos impuestos, todo oficio eclesiástico se vendía por dinero y se creaban muchos puestos nuevos para ser vendidos para llenar las arcas de los papas y así mantenían su lujosa e inmoral corte, porque era lujosa y también era inmoral, chicos. Francesco Petrarca acusó a la residencia papal de violación, adulterio y toda forma de fornicación. En muchas parroquias la gente insistía en que los sacerdotes tuviesen concubinas. Fíjate, la gente del pueblo insistía, ¿en qué insistía? En que por favor tengan concubinas, como medio de proteger el honor de sus propias familias y así no ser víctimas de violaciones y depravación de los papas y sacerdotes. ¿Y sacerdotes? Y ahora valoramos, la Biblia sí saben que ordena que los obispos sean, ¿qué? Casados. Hay sabiduría en la palabra, chicos. Sí. Bueno, aquí la gente le valía celibato, le daban una concubina para que viviera con él, para que dejara de andar violando gente. Juan 23, del 1410 al 1415, llamado por algunos el criminal más depravado que jamás haya sentado en el trono papal, culpable casi de todo crimen. O sea, todo rompía récord. No, tú hiciste esto. Espérate. Hold my beer. Siendo cardenal de Bolonia, 200 doncellas, monjas y mujeres casadas fueron víctimas de sus amores. Siendo papa, violaba a monjas y vírgenes. Vivió en adulterio con su cuñada, culpable de sodomía, homosexualismo y otros vicios sin nombre. Compró el papado y vendió cardenalatos a hijos de familias ricas y negaba abiertamente la vida futura. Juan 23. La vida futura. O sea, la vida después de la física. Obviamente, para caer en ese tipo de actos tenías que negar la vida después de la muerte. Digo, Nicolás. Ahí la cocina. Así que te mira con un ojo. Así como que I'm watching you.
Nicolás V autorizó al rey de Portugal que hiciera guerra contra los pueblos africanos, los esclavizara y tomara sus bienes. Acuérdate, chicos, acuérdense, el Papa se le consideraba el dueño del mundo. Entonces los reyes tenían que pedir permiso al Papa para ver qué ciudades se les entregaba o qué regiones del mundo se les entregaba. Sí. O sea, el más poderoso. ¿Estás consciente de la dimensión? Entonces dijo el Papa Nicolás V, te autorizo que conquistes, hagas guerra contra los pueblos africanos y los esclavizares y tomaras sus bienes. Órale. El Papa Pío II, del 1458 a 1464, tuvo muchos hijos ilegítimos. Hablaba abiertamente de los métodos que usaba para seducir a las mujeres. Estimulaba a los jóvenes al desenfreno y aún ofrecía instruirles en ello. Casi escribía el Kama Sutra medieval. El Kama Sutra papal. Antes si no lo incluyó era de mierda. Que cantar, ni que no. Pablo II, este personaje llenó de concubina su casa. Llenó de concubina su casa. Dijo, oye, ¿a poco nada más Salomón? Yo también puedo. ¿Qué tal la belleza? Sixto IV, 1471-1484, estableció la Inquisición española. Decretó que el dinero podía sacar almas del purgatorio. Ajá. Revelación. Fue cómplice con un complot para asesinar a Lorenzo de Medici y a otros que se oponían a sus planes. Usó del papado para enriquecerse a sí mismo y a sus familiares. Hizo cardenales a 8 sobrinos suyos, algunos de ellos apenas niños. En sus festejos lujosos y pródigos le hacía la competencia a los césares en riqueza y en pompa. Aspectos en los que él y sus parientes pronto sobrepasaron a las antiguas familias romanas de lo exagerado que era el asunto. Inocencio VIII. Con diferentes mujeres casadas tuvo 16 hijos. Diferentes mujeres casadas. O sea, ya estamos hablando de niveles. O sea, eran concubinas, pues bueno, ya. Estas casadas, tuvo 16 hijos. Multiplicó los puestos eclesiásticos y los vendió por enormes sumas de dinero. Decretó el exterminio de los valdeneses y envió un ejército contra ellos. Nombró inquisidor general de España al brutal Tomás de Torquemeda y mandó que todos los gobernantes le entregaran los herejes. Permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro. Fue el causante de las fuertes predicaciones de Savonarola. Exactamente. Savonarola era un monje que predicaba sin pelos en la boca. ¿Y quién crees que era su objeto de predicación? El Papa. Sí. Predicaba contra la corrupción papal. Era un profeta católico de ese tiempo. Sí. Porque déjame decirte, había mucho cristiano. ¿Lo echó? Se lo echaron. Sí. Digo, ¿qué esperabas? Si vas a predicar en contra del hombre más poderoso del mundo y puedes darte por muerto, exactamente. Alejandro VI, el más corrompido de los papas del Renacimiento. Licencioso, avaro, es avaro, ¿verdad? O avaro. Avaro y depravado. Compró el papado. Por dinero hizo muchos nuevos cardenales, tuvo numerosos hijos ilegítimos a quienes reconocía abiertamente y colocaba en altos puestos eclesiásticos mientras aún eran niños. Estos, juntamente con su padre, asesinaban a cardenales y a otros que les estorbaban. Tuvo por concubina la hermana del cardenal que llegó a ser el próximo papa. Como dueño del mundo, entregó a África a Portugal y América a España, con la condición de que convirtieran a sus habitantes. ¿Se acuerdan? Que les dije, papá era considerado el dueño del mundo, pues los reyes querían el permiso de Dios, iban con el papa. Los reyes católicos de España. Entonces, los reyes españoles, el papá dijo, que tú España, las Américas, y me los conviertes a todos. Tú Portugal, África. ¿Cómo se le ha olvidado a la gente todo eso? ¿Cómo se le olvidó? ¿Cómo sabe? Digo, ¿saben? Julio II
Del 501 al 511, el más rico de los cardenales compró el papado con grandes rentas de numerosos obispos y estados eclesiásticos. Siendo cardenal, se había burlado del celibato. Un pequeño, sí. Fue envuelto en luchas interminables por la posesión de ciudades y principados. Mantuvo y encabezó personalmente grandes ejércitos y fue llamado el Papa Guerrero. Emitió indulgencias. Fue el Papa en vigor cuando Lutero visitó a Roma y quedó Lutero horrorizado de lo que vio. Lo que les digo. O sea, te vendían el Vaticano y todo así bello, hermoso. Visitabas y era, oh my goodness. Toda la ciudad era un prostíbulo, chicos. Estaba fuertísimo el asunto. León X, del 503 al 521, fue papa cuando Martín Lutero inició la Reforma Protestante. Hijo de Lorenzo de Medici, hecho arzobispo a los 8 años y cardenal a los 13, a cuya edad ya había recibido 27 diferentes cargos eclesiásticos, lo que significaba una vasta renta, obviamente. Se le había enseñado a considerar los puestos eclesiásticos únicamente como fuente de ingreso. Obtuvo el papado mediante negociaciones. Todo puesto eclesiástico se vendía y muchos nuevos se creaban. Nombró cardenales cuando tenía solamente 7 años. Anduvo en negociaciones interminables con reyes y príncipes, procurándose el poder secular, siéndole completamente indiferente al bienestar espiritual de la iglesia. Mantuvo la corte más lujosa y más licenciosa de toda Europa. Sus cardenales rivalizaban con reyes y príncipes en sus magníficos palacios, sus grandes festejos y sus séquitos de sirvientes. Imagínate, era el Papa, quítate que ahí te voy respecto a todos los reyes. Reafirmó este Papa la Unam Sanctum, Unam Sanctam, que es una bula que declara que para ser salvo todo ser humano debe someterse al pontífice romano. O sea, ¿quieres tener la vida eterna? Bajo la autoridad del Papa. Si no te sometes a la autoridad del Papa, infierno. Emitía indulgencias a tarifa fija y decretó la quema de herejes como ordenación divina. La quema de herejes por ordenación divina. Así es. O sea, tú te atrevías a refutar la autoridad del Papa o te atrevías a contradecir lo que el Papa decía, eras catalogado inmediatamente hereje y por consiguiente condenado a la hoguera. ¿Cómo vamos, chicos? Como Martín Lutero dice. Martín Lutero salvó el pellejo solamente porque los príncipes alemanes lo defendieron y tenían ejército con que pelear contra el imperio, contra el Papa y los reyes que apoyaban al Papa. Pablo III, del 534 al 549, tuvo muchos hijos ilegítimos. Fue enemigo resuelto de los protestantes y ofreció a Carlos V, el del chocolate. Es del chocolate, chicos. Es. Y de veras. ¿Es en serio? Sí. A mí me encanta ese chocolate favorito. Creo que vas a reconsiderarlo. Vas a cambiar a abuelita. No, oigan, no me digan. Puro Milky Way ahora. O a Hershey's. La raza. Ok. Fue enemigo resuelto de los protestantes y ofreció a Carlos V un ejército para que les hiciera la guerra a los protestantes. Órale. Pío VII. Carlos V era español. Era de España y gobernaba sobre gran parte de Europa. Pío VII restableció a los jesuitas mediante un decreto que permanecerá por todo tiempo inalterable e inviolable. Cosa extraña que un papa infalible restablezca lo que otro papa infalible acaba de abolir para siempre, que fue años anteriores. Habían abolido Pero explica lo que es infalible. Infalible es que no se puede equivocar. Sí, entonces supone que el papa, en su calidad de autoridad de la iglesia, lo que él decrete más, no se puede equivocar. Pero el papa anterior, Clemente XIV, había abolido para siempre a los jesuitas y este lo restablece. Emitió él una bula en la que declara a las sociedades bíblicas un instrumento diabólico para socavar los cimientos de la religión.
Sociedades bíblicas, chicos, por si acaso no sabes, son quienes publican hasta el día de hoy las Biblias. Las eran en Inglaterra. Eran en Inglaterra, exactamente. Entonces, distribuían Biblias al por mayor y ese papá, así histérico de que, ¿qué están haciendo? Dijo, esto es un instrumento diabólico para secavar los cimientos de la religión. Obviamente su religión. ¿Por qué? Porque la gente iba a saber la verdad. Exactamente. Si algo... Acuérdense que en esos entonces, chicos, las misas no fue sino hasta el siglo pasado, los 1960, eran en latín, la gente no entendía nada. Era mero ritual. Y la Biblia no tenía acceso, la gente no tenía acceso a la Biblia. Solamente, si tenías acceso a la Biblia, eras seguro protestante. Segurísimo. Y la Biblia dice, ¿Y la leías? No, ya, tu pellejo corre peligro. la Biblia dice más vale una palabra que se entienda y no mil que no se entienda. Sí. Nosotros en lo de la Reforma hicimos un recuento de todos los líderes que murieron por publicar la Biblia a través de la historia. No, ha habido era un asunto donde ser cristiano y predicar el evangelio en esos tiempos, nada que ver con ahorita. Ahorita tú puedes publicar y lo peor que te pueden hacer es que te bloqueen o te digan cosas en internet o tu familia. Pero aquí sabían, jugados con la vida. León XII, de 1821 a 1829, condenó toda libertad y tolerancia religiosa. Toda. O sea, ¿qué tolerancia? ¿Vamos a tolerar a los protestantes? Para nada. O sea, vamos a exterminarlos. Condenó también las sociedades bíblicas y la traducción de la Biblia. Declaró que toda persona separada de la Iglesia Católica Romana, por más libre de culpa que sea su vida en otros aspectos, por esa sola ofensa, estar separado de la Iglesia Católica, no tiene parte en la vida eterna. Pío VIII. Este papa denunció la libertad de conciencia y las sociedades bíblicas. ¿Sí te das cuenta cómo los papas eran antitéticos a las libertades más básicas de los seres humanos? Libertad de conciencia. Y a contradecir la Biblia. Que decía que la lea, la Biblia dice que la lea. ¿Por qué creen que se oponían a la traducción y a la enseñanza de la Biblia? Porque te lleva a la que no libertad. descubriera. Iba en contra de todo lo que ellos hacían. Para que no descubriera lo que estuvieran haciendo mal. ¿Se acuerdan que vimos al inicio del taller cómo el enemigo, los poderes espirituales controlan a la gente por el poder ideológico? Ok. El poder papal controlaba su autoridad y su dominio con el poder ideológico, con las enseñanzas que tenía. Sí, con la ignorancia. Pero para poder controlar eso tenía que haber ignorancia. Entonces, si tú te atrevías a leer y demás, ibas a descubrir por ti mismo muchas cosas que estaban mal. Por ejemplo, unas cosas, típicas preguntas a los que tienen trasfondo católico, que empezaron a leer la Biblia, la típica pregunta que envían, oye, ¿por qué dice aquí Timoteo que los obispos deben estar casados y los obispos no se casan? Empiezan las preguntas, ¡ay, cómo se está empezando a leer la Biblia! Sí, es verdad. Ok, Pío IX. Durante su gobierno, aquí ya empieza la primera fotografía. Ya hay fotos, chicos, ya hay fotos. Ya apareció la cara de bueno. Se parece un maestro. Cuidado. Pío IX, de 1846 a 1878, durante su gobierno la Iglesia perdió los estados papales. El Papa no solamente gobernaba sobre el Vaticano, tenía otros estados, chicos. Decretó la infalibilidad papal, este Papa, proclamó el derecho de suprimir la herejía mediante la fuerza, condenó la separación del Estado y la Iglesia, porque siempre había hecho una mancuerna, y los protestantes salieron con la idea maravillosa de separación de Estado e Iglesia. El Papa, ¡no! Y mandó que todo verdadero católico obedezca a la cabeza de aquella Iglesia antes que los gobernantes civiles. Denunció la libertad de conciencia, la libertad de culto, de palabra y de prensa. Así es, va con libertad. Decretó la Inmaculada Concepción y deificó a María. Él fue el que dijo que María había sido... Él fue. Él fue, y fue hasta hace tiempo. Estimula... O sea, fue hace muy poco. Estimuló la veneración supersticiosa de reliquias, condenó las sociedades bíblicas, declaró que el protestantismo no es una forma de religión cristiana y que todo dogma de la Iglesia Católica Romana ha sido dictado por Cristo mediante sus virreyes en la tierra. Ordenó a Maximiliano, el de México,
y a su gobierno que la Iglesia Católica fuera la única y que se eliminara a los disidentes. Y Benito Juárez el 8. Sí, ¿no? Sí. Sí. León 13, ¿sí ven la foto? Ok. Se ve muy chiquita, la única que había. Él reclamaba, bueno, él estuvo del 1878 a 1903, reclamaba haber sido nombrado cabeza de todo gobernante y ocupar el lugar de Dios Todopoderoso en la tierra. Sasquatch. Insistía en la infalibilidad papal, llamó a los protestantes enemigos del nombre de Cristo, denunció el americanismo, llamó a la masonería fuente de todo mal, proclamaba como único medio de cooperación la sumisión absoluta al pontífice romano. O sea, querías... Ya llegaban mal, ¿verdad? Cuando llegaban. Digo, ya llegaban fuera de la realidad. No. Es que era un proceso. Cachis, déjame decirte que hay muchos pastores con pretensiones papales. Y muchos cristianos lo siguen. O sea, es algo muy contagioso. Pero que decían los masones. La condenó. ¿Eh? Que era fuente de todo maldad. Así es. Pío X. Pero se me hace que le estaban afectando sus intereses. Pío X, de 903 al 914, denunció como enemigos de la cruz de Cristo a los caudillos o líderes de la Reforma que condenaban los abusos de la Iglesia Católica. Pero ya no eran promiscuos. Ay, sí. No, yo creo que ya. Ya se cuidaban más. Es como parte, es como de los requisitos. No hemos hecho la investigación, hermanita. Digamos que ya se cuidaron un poquito. Ya no está. Ya aquí... Ya los sordeaban. Sí, aquí ya hay cine, ya hay radio, ya... Pío XI, en 1929, reafirmó a la Iglesia Católica como única Iglesia de Cristo y declaró imposible la unión del cristianismo salvo mediante la sumisión a Roma. O sea, no hay ninguna forma en que te podamos unirnos si no es que te sometas a Roma. Puso a Mussolini en el poder a cambio de ser la única religión oficial del Estado. Este personaje. Lo mismo hizo con Alemania en 1933. Su respaldo a Hitler lo hizo ganar en las elecciones. Ante las reformas anticatólicas de España, le dio su apoyo a General Franco, quien a su vez estableció el monopolio católico en España y reprimió los grupos protestantes. O sea, hizo el trío de Alemania, España, Italia. Sí, un reclamo de General Eisenhower a Franco por ese tema, porque reclamó porque estaban persiguiendo a los protestantes. Franco respondió que si quería cambios respecto a los protestantes, tendría que forzarlos desde Roma. Porque ¿quién gobernaba? Paps. Pío XII. Como cardenal fue quien firmó en concordato con Alemania para hacer del catolicismo la religión oficial durante el gobierno de Hitler. ¿A poco era la Sí, la verdad, sí. Órale. No dudo, pero era un asunto de poder, digo, sí. Definió el dogma de la Asunción de la Virgen, guardó silencio durante el Holocausto judío de Alemania, sospechosamente nunca hizo ninguna protesta. Sus obispos apoyaron y participaron activamente en el gobierno de Hitler. Los obispos consideramos, estoy citando, los obispos consideramos nuestro deber apoyar la cabeza del reino alemán por todos los medios que la Iglesia tenga a su disposición. Debemos movilizar toda la fuerza espiritual y moral de la Iglesia para fortalecer la confianza en el Führer. En Yugoslavia, su clero de la Iglesia, con anuencia, participó a favor del famoso campo de concentración de Jasenovac y con la conversión forzada de miles de personas. Apoyó con documentos falsos a responsables nazis para que huyeran a Sudáfrica, Adolf Eichmann entre ellos. Como plan B, por si acaso Hitler perdía, ocultó a un grupo de judíos durante la guerra para así proclamar ante el mundo que había protegido de Hitler a los judíos. Fíjate qué astucia, chicos. ¿El esto de Pío XII y la Virgen? Sí, él definió la asunción de la Virgen. La Asunción. Así es. El padre Alberto dijo que todo el tesoro del oro que se les quitó a los judíos, porque les quitaban el oro de los dientes cuando los mataban y todo ese tesoro que era enorme,
se fue directo al Banco del Vaticano. No, me extraña. Ok, Juan Pablo II. ¿Sí se acuerdan de él? Todos somos de la generación de Juan Pablo II aquí, ¿no? Ya desde el anterior. Pero te Sí. faltó el anterior, antes de él, ¿no? Te faltan varios. Te faltan varios. Yo lo vi. Bueno. No. Sí. Juan 23. No, chicos, estoy saltando, no estoy nombrando todos los papas, tranquilos. Pero de los más cerquita. No, estamos. Ok, nos saltamos a Juan Pablo II, de que él estuvo en el poder de 1978, que fue cuando yo nací, al 2005. No bastante 2005, chicos. Así que duró. Falta Juan 23 antes de eso. Acuérdense que estoy sacando papas más. Oye, duró tres. tanto. Así es. No fue tanto. Sí, fue tanto. Es el que más duró. No es tanto. Ok. Juan Pablo II, chicos. que acá ya no se utilizaba. Después ahí verifican, chicos. Ok. Orden. Ok. Este papa, creo que estamos todos de acuerdo que fue de los papas más carismáticos que ha tenido la Iglesia Católica. Sin embargo, promovió y encubrió a los pedófilos y violadores de la Iglesia. A la mesa de trabajo del Papa polaco, habían llegado durante años cientos de denuncias sobre las andanzas y desviaciones, por ejemplo, del sacerdote Maciel. El pontífice las despreció. Maciel era uno de sus preferidos, chicos. Maciel fue protegido por la Iglesia para que no fuera juzgado y sentenciado por el gobierno, por ejemplo, durante este papado. Ok, estos son los papas. La Iglesia Católica, en la historia, es responsable de la muerte de millones de personas. Tenemos la Inquisición, chicos. Era la corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes. Tú y yo somos herejes para la Iglesia Católica. Bajo ella, a todos se les exigía informar contra los herejes. Cualquier sospechoso podía ser torturado sin saber el nombre de su acusador. El proceso era secreto. El inquisidor pronunciaba sentencia y la víctima era entregada a la autoridad civil para que la encarcelara de por vida o fuera quemada. Los bienes de la víctima se confiscaban y se repartían 50-50 entre la Iglesia y el Estado. En el periodo inmediatamente después de Inocencio III, la Inquisición hizo su obra más mortífera en el sur de Francia, aun cuando hizo grandes multitudes de víctimas en España, Italia, Alemania y los Países Bajos. Más tarde, la Inquisición fue el arma principal del intento papal por sofocar la Reforma protestante. Se dice que en los 30 años de 1540 a 1570, no menos de 90,000 protestantes fueron muertos en la guerra de exterminio del Papa contra los valdeneses. A los hombres se les descuartizaba, se les sacaban los ojos, se le enterraban agujas en los ojos, se le empalaban por el ano, a las mujeres por la vagina. No se respetó a ancianos ni niños. Monjes y sacerdotes dirigiendo con crueldad implacable y saña brutal la obra de tortura y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes y haciéndolo en el nombre de Cristo, por mandato directo del vicario de Cristo. La Inquisición es la cosa más infame de toda la historia. Fue inventada por los papas y usada por ellos durante 500 años para mantener su poder. Ninguno de los posteriores santos e infalibles papas ha dado excusa o satisfacción alguna por esta creación de la Inquisición. Esa es la Inquisición. Tenemos también los jesuitas. Fue la contestación de Roma a la asociación luterana. Quienes estuvieron trabajando en la Inquisición bajo la dirección. La Inquisición estuvo trabajando bajo la dirección de los jesuitas. Orden fundada por el español Ignacio de Loyola, 1491 al 1556. Esta fundación, los jesuitas, trabajaban sobre el principio de obediencia absoluta e incondicional al Papa con el objeto de recobrar el territorio perdido ante los protestantes y maometanos y la conquista del mundo entero para la Iglesia Católica. Era la consigna de los jesuitas. Su blanco supremo era la destrucción de la herejía, es decir, el pensar cualquier cosa diferente de lo que el Papa mandara pensar. Para lograrlo, todo era justificable. El engaño, la inmoralidad, el vicio y aún el asesinato. Su lema era para la mayor gloria de Dios. Sus medios,
las escuelas, buscando especialmente a los hijos de las clases dominantes y tratando en todas ellas de enlazar el dominio absoluto del alumno. B, el confesionario, especialmente para con los reyes, príncipes y gobernantes civiles a quienes toleraban toda clase de vicio y de crimen con tal de alcanzar su favor. Y la fuerza, persuadiendo a los gobernantes a que ejecutaran las sentencias de la Inquisición. En Francia fueron los jesuitas los responsables de la matanza de San Bartolomé, las guerras religiosas, la persecución de los hugonotes, la revocación del edicto de tolerancia de Nantes y la Revolución Francesa. En España, los Países Bajos, al sur de Alemania, Bohemia, Austria y Polonia y otros países dirigieron la matanza de multitudes sin número. Mediante estos métodos detuvieron la reforma en el sur de Europa y virtualmente salvaron a la ruina del papado. Napoleón Bonaparte afirmaba de los jesuitas: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es el poder. Napoleón sabía... Curiosamente el Papa es jesuita. ¿Un qué? Es jesuita, sí. Y Adam Weishaupt era jesuita, que es el fundador de los Illuminati. ¿Quién? Adam Weishaupt. Bueno, dentro de las matanzas más famosas de la Iglesia Católica está el exterminio de los albigenses o cátaros. El exterminio de los albigenses o cátaros en el sur de Francia o norte de España y norte de Italia. Ellos predicaban contra las inmoralidades del clero, las peregrinaciones y la adoración de santos y de imágenes. Rechazaban del todo al clero y sus pretensiones y las de la Iglesia Católica Romana. Hacían mucho uso de las escrituras y vivían una vida abnegada y tenían gran celo por la pureza moral. Perdón. Ya en 1167 eran quizá la mayor parte de los habitantes al sur de Francia. En 1200 eran numerosos al norte de Italia y de España. En 1208 el Papa Inocencio III proclamó una cruda guerra contra ellos. Ciudad tras ciudad fueron puestas a espada y los habitantes asesinados sin distinción de edad ni sexo. En 1229 se estableció la Inquisición y en menos de 100 años las albigeneses franceses habían sido ya exterminados por la guerra del Papa. Tienes también la Contrarreforma. En los Países Bajos la Reforma fue acogida desde muy temprano. El luteranismo y luego el calvinismo, y desde aún antes eran muy numerosos los anabaptistas, de donde vienen los bautistas, chicos. De 1513 a 1531 se hicieron 25 diferentes traducciones de la Biblia al holandés, flamenco y francés, imagínense. Los Países Bajos eran parte de los dominios de Carlos V. En 1522 él estableció la Inquisición y mandó que se quemaran todos los escritos luteranos. En 1525 prohibió toda la reunión religiosa en que se leyera la Biblia. O sea, chicos, ¿dónde estudia la Biblia? Oh, no, Carlos V se va a enojar. Tal cual. En 1546 prohibió imprimir o poseer la Biblia, ya sea la Vulgata o cualquier traducción. En 1535 decretó la muerte por fuego para los anabaptistas. Felipe II, sucesor de Carlos V, ratificó los edictos de su padre y con la ayuda de los jesuitas llevó adelante la persecución con aún más furia. Por una sola sentencia de la Inquisición, la población entera fue condenada a muerte y bajo Carlos V y Felipe II, más de 100,000 fueron masacrados con crueldad increíble. Algunos eran encadenados a una estaca cerca del fuego y asados lentamente hasta morir. Otros eran arrojados a mazmorras, azotados y torturados en el potro antes de ser quemados vivos. ¿Saben qué es el potro? Aquí en el obispado en los 90 hubo una exhibición de los instrumentos de tortura que utilizaba la Inquisición. Y aquí en México teníamos. El potro era una especie de pirámide donde te sentaba. De sus miembros hasta que se desconjuntaban. Entonces eran torturados en el potro antes de ser quemados vivos. A las mujeres se les enterraban vivas, prensadas en ataúdes demasiado pequeños y apretados con los pies, por los pies del verdugo. Quienes trataban de huir a otros países eran interceptados por los soldados y masacrados. Después de años de resistencia, bajo crueldades inauditas, los protestantes de los Países Bajos se unieron bajo la dirección de Guillermo de Orange y en 1572 comenzaron la Gran Rebelión.
Después de increíbles padecimientos, ganaron en 1609 su independencia. Holanda al norte se hizo protestante, Bélgica al sur se quedó como católica romana. La guerra de los hugonotes es otro ejemplo en la historia de una terrible matanza. Ya en 1520, las enseñanzas de Lutero habían penetrado en Francia y pronto siguieron también las de Calvino. En 1559 había cerca de 400,000 protestantes ya en Francia, chicos, ¿se imaginan? 400,000 protestantes. Se les llamaban a esos protestantes hugonotes. ¿Por qué? No sé, pero hugonotes. Su sincera piedad y vidas puras formaban notable contraste con las vidas escandalosas del clero romano. En 1557 el Papa ordenó su exterminio. El rey decretó que se les masacrara y mandó que todo súbdito leal ayudara a encasarlos. Los jesuitas recorrían Francia persuadiendo a los fieles a que llevaran armas para su destrucción. Perseguidos así por los agentes papales, tal como en los días de Diocleciano, que era el emperador romano, se reunían en secreto los cristianos, a menudo en sótanos y a medianoche. Oye, te voy a invitar a la reunión. ¿Cuándo va a ser? ¿Va a ser de medianoche? No, hoy estoy dormido. Y en un sótano. No va a haber pantalla ni va a haber luz. De palomitas. Imagínate. Solo peligro. Solo peligro. ¿Qué nos chicos en María? Yo sí, Es que me gusta sentir la adrenalina. Eso sí, eran reuniones muy emocionantes. Después de la matanza de San Bartolomé, los hugonotes se reunieron y se armaron para resistir hasta que por fin, en 1598, el edicto de Nantes les dio el derecho de libertad de conciencia y de culto. Pero mientras tanto, unos 200,000 habían perecido como mártires. El Papa Clemente VIII llamó al edicto de tolerancia de Nantes una cosa maldita. Y después de años de trabajo de los jesuitas, en 1685 el edicto fue revocado y 500,000 hugonotes huyeron a países protestantes. Matanza de San Bartolomé. Esta fue terrible. Catalina de Medici, madre del rey, ardiente romanista o católica y ardiente complaciente del Papa, dio la orden en la noche del 24 de agosto de 1572 para que fueran masacrados 70,000 hugonotes, incluso la mayor parte de los dirigentes. Hubo grandes regocijos en Roma con la masacre. El Papa y su colegio de cardenales fueron en solemne procesión a la iglesia de San Marcos y se cantó Te Deum en acción de gracias por esta masacre. El Papa también hizo acuñar una medalla en conmemoración de la masacre y envió a París a un cardenal con las felicitaciones del Papa y de los cardenales para el rey y la reina madre. Francia estaba a un pelo de hacerse realmente protestante, pero la noche de San Bartolomé, en 1572, Francia asesinó al protestantismo. Pareciera que, y en 1792 vino a Francia una protesta de otra clase, tal vez como juicio de Dios. ¿Qué sucedió en 1792? 792 en Francia. ¿Cómo se llama? Revolución Francesa, que masacró, guillotina a todos los sacerdotes y la élite y los reyes. También tienes a la matanza de Bohemia. En 1600, de los 4 millones de habitantes en Bohemia, el 80% era protestante. 80%. Cuando terminaron su obra, los jesuitas y la Inquisición, juntamente con los de Habsburgo, quedaron solamente 800,000 personas, y todas católicas. O sea, mataron a todos los demás. En Alemania. Mataron a 3,200,000. Matanza de Austria, bueno, muchos huyeron también. Matanza de Austria y Hungría, más de la mitad de la población se había hecho protestante, pero bajo los Habsburgo y los jesuitas, todos fueron muertos. Matanza de Polonia. A fines del siglo XVI parecía que el romanismo estaba a punto de desaparecer del todo, pero aquí también los jesuitas mataron la reforma mediante la persecución. Matanza en Inglaterra. María la Sanguinaria, la antecesora de Elizabeth. ¿Han visto la película de Elizabeth? Tiene escenas que tienes que adelantarle, pero si alguien la vio.
Sí, ¿verdad? Mi pastor me dijo que me viera. Bueno, María la Sanguinaria hizo un intento resuelto por restablecer el romanismo o el catolicismo dentro de Inglaterra, y bajo ella padecieron el martirio muchos protestantes, entre ellos Latimer, Ridley y Cranmer. Ella prohibió la Biblia y estas fueron removidas de las iglesias. La impresión de la Biblia fue parada y prohibida bajo pena capital. William Tyndale, ¿se acuerdan? William Tyndale, uno de los primeros traductores de la Biblia en inglés, fue ejecutado por traducir la Biblia en inglés. Bajo la reina Isabel I se permitió nuevamente la libertad y la iglesia anglicana se restableció en la forma que ha seguido hasta ahora. O más bien, hasta hace poco, porque ya ahorita... Matanza en España. En Historia de la Inquisición, por Canon Lorente, quien fue secretario de la Inquisición en Madrid entre 1790 al 92, tuvo acceso a los archivos de los tribunales de la Inquisición y estimó que tan solo en España el número de condenados sobrepasó a los 3 millones, con 300,000 casos condenados a morir quemados. Más cristianos han muerto a mano de la Iglesia Católica que en manos de los emperadores romanos. El pasaje que viene en la Biblia de Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, le queda a la perfección, a esa institución. La Iglesia todavía tiene dogmas que le permiten a un papa realizar esas horribles prácticas de persecución y tortura. La fachada y la estrategia ha cambiado, pero no sus metas y su actitud hacia los que se consideran sus enemigos, chicos. Luego tenemos el tema de los abusos sexuales, como si las guerras, las matanzas y los abusos de la autoridad fueran pocas. La Biblia, el tema de los abusos sexuales, la Biblia nos enseña que para los líderes de la iglesia, ¿cuál es la ordenanza de los líderes de la iglesia? Dice, así es que, 1 Timoteo 3:2, así que el obispo debe ser intachable esposo de una sola mujer. ¿Su ordenanza para quién? Los obispos, líderes de la iglesia. Y cuánto más cuando no tienes don de continencia. Dice la Biblia en 1 Corintios 7:9, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sencillo, ¿no? Pero luego también dice la Biblia, en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse. Algunos semejanza con la realidad. Pregunta, chicos, ¿qué pasa si tú no tienes don de continencia y te piden que no te cases? No vas a violar a alguien. Pues ahí te quemas. Bueno, no necesariamente. Te vas a quemar, como dice la Biblia. Te vas a quemar. Brother, tú te me casas, brother. Vea. Te vas a quemar. Sí. Sí. Vas a quemar Vas a violar. O sea, Sí. generan depravaciones. Se generan depravación. El impulso sexual va a salir de forma incorrecta. De forma incorrecta, chicos. Es algo normal. Entonces, si tienes una institución donde se obliga el celibato, cuando la Biblia te prohíbe que lo prohíbas si no tienes don de continencia, y ordena o sea, ¿qué va a pasar? Se va a ese ímpetu sexual o sea, Dios puso en nosotros esa debilidad sexual con el fin de que se exprese en el matrimonio. Pero cuando no se expresa en el matrimonio, se va a expresar de formas aberrantes, desviaciones. Y tenemos... Y entre más tiempo pase, como los terremotos, lo hace más fácil. Así es, tenemos el caso de aquí... Sí. Ok, chicos. Nos vamos a acá. Eso pasó en Chile. Los homosexuales vieron que al entrar a la Iglesia Católica como sacerdotes gozaban de muchos privilegios y podían seguir haciendo de las suyas. Entonces se empezó a crecer lleno de sacerdotes homosexuales. Es una broncota. En Chile. Muchas partes. Ok, aquí tenemos casos. Aquí tenemos casos muy sonados. Tenemos el caso de Maciel y los Legionarios de Cristo. Maciel y los Legionarios de Cristo es una congregación nacida en México que admite 175 casos de abuso sexual. 60 de su fundador. 60 reconocidos. De los 33 sacerdotes responsabilizados, de los 33,
responsabilizados. 14 habían sido abusados, habían sido víctimas de abuso sexual al interior de los legionarios. O sea, ellos habían sido abusados y luego terminaron abusando Sí, a los que siguieron. porque me dio sanidad emocional. La investigación... Acuérdense, los que vienen taller de sanidad emocional, las heridas hace que te repercutas y cuando tienes ahí contaminación amoníaca, se hereda. La investigación revela que se dio un fenómeno de cadenas de abuso, pues una víctima de un legionario, con el pasar de los años, se convertía a su vez en abusador, repitiendo sobre otros el abuso que él mismo había padecido. Qué heavy, ¿verdad? Tienes casos, por ejemplo, de cardenal australiano. ¿Sabes que cardenal es de los tops en la Iglesia Católica? El cardenal australiano George Pell fue declarado culpable de abusar de 2 niños del coro en Boulogne en 1996. Era uno de los católicos de más alto rango en Australia y anteriormente fue tesorero del Vaticano. Lo significante fue... lo que significa que fue ampliamente considerado como el tercer funcionario más poderoso de la Iglesia Católica en ese entonces. Cardenal estadounidense Theodore McCarrick, ex cardenal de Estados Unidos, fue destituido por reclamos de abuso solo justamente 10 días antes del australiano, lo que lo convirtió en la figura católica más importante que fue expulsada del sacerdocio en los tiempos modernos por sus abusos sexuales. El cardenal es el número 1 de cada país, ¿verdad? Son de los... Así es, son los tops. Hay uno por país. También tienes que ha surgido reportajes e investigaciones. ¿Alguien vio la película de Spotlight? Spotlight. ¿Quién la vio? ¿No la han visto? Véanla, véanla. Fue nominado en primera plana, ¿no? La película Spotlight narra el reportaje periodístico de Boston Globe, o sea, un periódico de Boston, que se llama The Boston Globe, donde revelaba abusos generalizados de un total de 4.392 sacerdotes. Solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Y que fueron acusados de abuso sexual 10.667 menores entre 1950 y 2002. Reportaron cómo la iglesia movían a los sacerdotes pedófilos a lugares, de un lugar a otro los iban cambiando. Había problemáticas, los cambiaban de lugar en vez de responsabilizarlos. Chicos, lo que lean los sabemos de otros países, aquí, dalo por un hecho. Sí, nada más que aquí están coludidos con gobierno. Tienes también otros reportajes, otros informes que han salido. Por ejemplo, un informe comisionado por la Iglesia en el 2004 dijo que 4.000 sacerdotes católicos romanos en Estados Unidos habían enfrentado acusaciones de abuso sexual en los últimos 50 años. 4.000. En casos que involucraban a más de 10.000 niños, en su mayoría niños. También un informe del 2009 encontró que el abuso sexual y psicológico era endémico. ¿Sabes qué es endémico? O sea, prácticamente total en la Iglesia Católica. En las escuelas industriales y en los orfanatos administrados por los católicos en Irlanda durante la mayor parte del siglo XX. O sea, tú ibas a un orfanato de Irlanda católico. También una investigación australiana de 5 años en el 2017 descubrió que decenas de miles de niños fueron abusados sexualmente en instituciones australianas durante décadas, incluidas iglesias, escuelas y clubes deportivos. También otro reportaje descubrió que el 40% de las monjas habían sido objeto de abusos sexuales, a menudo por sacerdotes y otras religiosas. Según un estudio independiente revelado por el diario St. Louis Post-Dispatch, entre las denuncias privadas de monjas en los años 90 que fueron publicadas en un artículo de la portada de National Catholic Reporter en el 2001, una afirmaba que 29 monjas habían quedado embarazadas en una sola orden. Ibas a una orden católica y 29 embarazadas. De hecho, se han encontrado en monasterios de monjas y demás, en el Mediterráneo, cientos de bebés, cuartos de bebés que eran de producto de los esqueletos de bebés, exactamente. Esqueletos de bebés que eran producto de estos tipos de relaciones ilícitas. También tenemos casos recientes. En agosto de 2018, un gran jurado de Pensilvania acusó a más de 300 clérigos en un informe que encontró, por encontrar que más de 1,000 niños habían sido abusados. Sí. ¿Qué se hace? ¿No se les juzga?
Sí, en Estados Unidos sí. No. También tienes el caso del arzobispo italiano Philip Wilson, que renunció en el 2018 después de ser condenado por ocultar el abuso sexual infantil realizado por otro sacerdote, colega suyo. Ya no digamos. En el 2018, un ex diplomático del Vaticano fue sentenciado a 5 años de prisión por delitos de pornografía infantil. En Chile, 34 obispos católicos romanos ofrecieron renuncia a raíz de un escándalo de encubrimiento sexual infantil. 34 renunciaron. También, no sé si se recuerdan la noticia que salió en el 2017 de la fiesta de drogas y orgías sexuales en el Vaticano. En el 2017. Fue un caso sonado porque autoridades irrumpieron en un departamento de una de las congregaciones de la curia romana donde descubrieron una orgía gay y drogas. Detuvieron al monseñor Luigi Capozzi, uno de los colaboradores del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos de la Santa Sede y quien desempeña como secretario del cardenal Francisco Casio Palmerio, considerado un aliado clave del Papa Francisco. Este personaje fue sometido a un proceso de desintoxicación y tuvo que pasar un periodo de retiro en un monasterio. Por el resto de su vida. Así es. También, al menos 597 niños del coro de Ratisbona, ¿no se escucharon el caso? Coro de Ratisbona. Es el coro de niños más famoso de Alemania. Bueno, al menos 547 niños del coro fueron víctimas de abuso físico y sexual a lo largo de casi 5 décadas. El coro era dirigido por el hermano del Papa Benedicto. Y hay 49 sacerdotes y profesores implicados en los abusos. Esos son solamente unos ejemplos. Ok, después de esto, chicos, ¿crees que es digno de confiar? Es decir, y aquí va la pregunta para personas católicas. ¿Confiarías ciegamente para la salvación de tu alma en una iglesia que tiene en su historial líderes caracterizados por el fraude, la inmoralidad sexual, el robo, el soborno, el homicidio, el abuso de poder, la avaricia, la comercialización de fe, de instituir la tortura, de condenar la libertad de expresión, la lectura de la Biblia, de iniciar guerras y de eliminar cualquier grupo religioso disidente, así como de proteger a pedófilos y violadores? ¿Confiarías ciegamente en líderes caracterizados por eso? Ni ciegamente ni con los ojos Hacen lo abiertos. mismo que hacen los musulmanes. Pregunta. Oye, dirías, voy a depositar mi fe y mi destino eterno en personajes así. Yo tengo un comentario. Es que a mí lo que me dicen muchas personas católicas es que todos cometemos errores y tipo que debemos de perdonar. Es lo primero que me dicen. Es cierto, todos cometemos errores y debemos perdonar, pero no podemos seguir ciegamente a un liderazgo, nada más porque se considera inmaculado, infalible y demás, en ningún lado. Sí, se perdona y se restaura la persona, pero aquí la pregunta no es si perdonas o no, la pregunta es, ¿depositarías? O sea, ¿confiarías ciegamente en líderes así? La respuesta más obvia sería no. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjate, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Está hablando de la situación o la condición en la cual se encontraría el cristianismo. Tendría apariencia de piedad. ¿Qué versículo es? Es 2 Timoteo 3:5. Bueno, es un comentario. Sí. Lo que comentabas, cuando te dicen que ahí todos cometemos errores. Es muy diferente que yo, tú estás parado y yo paso y por error te doy un codazo, ¿verdad? A que cada vez que llegues te taclee. O sea, lo que él está narrando es una cuestión sistematizada por sí mismo. No son errores, o sea, un error es algo que, perdóname, un accidente. Y hay cosas que son de evil, demoníacas. Esto es una maldad sistematizada.
O sea, es una cosa bien diferente a todos cometemos errores. Digo, por el comentario y lo que tú puedas también comentar, ¿verdad? Es una herramienta. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces pondrías ciegamente confías ciegamente para la salvación de tu alma en una iglesia que tiene este historial. Y eso, oye, te dice un sacerdote, confía en mí. Yo lo niño. Dice la Biblia, chicos, un buen árbol no puede dar fruto, un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que, por los frutos lo conocerán. Tú ves esos frutos, ¿puedes identificar de dónde procede? Esto no estamos todavía viendo doctrina, estamos viendo resultados, historia, cómo se ha caracterizado la Iglesia Católica Romana. Todavía no nos metemos a cuestión doctrinal, es nada más resultados. Estamos hablando de una institución que por siglos se ha caracterizado por todos estos abusos que les hemos mencionado. O sea, ha estado en contra de tu libertad de expresión. O sea, si tú y yo estuviéramos viviendo en el medievo, tú y yo seguramente estaríamos siendo perseguidos o ya muertos por leer la Biblia o tener una Biblia en posesión. ¿Vamos entendiendo? ¿Eso qué nos lleva? Eso nos lleva a dos cosas. Uno, como católicos y como cristianos, algo que la Biblia nos enseña es a no poner ciegamente tu fe en ningún líder. ¿Te acuerdas lo que Pablo enseñaba en Gálatas 1:8? Que decía que si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. O un ángel del cielo le enseña algo diferente, que sea maldito. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña a cuestionar incluso a los líderes. Porque tú debes de basarte ¿en qué? En la Biblia. En la Biblia. Y Pablo se incluía en las personas que podrían ser desviadas. Y Pablo te estaba enseñando a cuestionar, a discernir incluso a los líderes de la iglesia. Incluso a apariciones o cosas sobrenaturales que podían darse. Y doy esta introducción en lo que acabamos de... Con eso estamos terminando en esta sesión. Es para darte un repertorio para que surja tan siquiera un poco de desconfianza en los líderes de la iglesia. Tan siquiera un poco. Porque ahorita, por ejemplo, los escándalos que sabemos y demás, y todo lo que mencionamos, es solo lo que sabemos. Ráscala un poquito más. ¿Y cuántas cosas no saldrán, chicos? Y eso nos lleva a otro punto. ¿Por qué hay tanta depravación o por qué todo eso? Aparte que violan el mandato de casarse para tener un desahogo legítimo del ímpetu sexual, la Biblia enseña en Romanos 8 que una persona que no ha nacido de nuevo no se puede someter a Dios ni puede agradar a Dios. No puede, porque para poder agradar a Dios y vivir en los estándares de Dios, para ver una vida de santidad, requieres que la presencia del Espíritu Santo. Y aún eso, el cristiano, con todas las disciplinas de congregarse, ayuno, oración y todo lo demás. Sí, pero requieres la presencia del Espíritu Santo. Si no hay presencia del Espíritu Santo, tú eres esclavo del pecado. Y Jesús dijo en Juan 8, que si pecas, eres esclavo del pecado. Y el único que te puede liberar es el hombre, es el Hijo de Dios. Porque el esclavo, dice Jesús, no permanece en la casa para siempre. Pero el Hijo sí permanece. Y yo termino con esta oportunidad de que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú sigues todavía siguiendo una religión y no una decisión para seguir a Jesús, que la tomes ahorita. Dice la Biblia que si tú rindes tu vida a Cristo, no a una religión, sino al Dios de la Biblia, a Jesús y su palabra, y crees que Jesús es Dios encarnado y que murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes nacer de nuevo, tú puedes recibir el Espíritu Santo para poder vivir una vida que te libra de esta esclavitud al pecado que vemos en la iglesia. Si tú quieres hacer eso, quiero guiarte en esta oración, donde cierras los ojos y donde le dices al Señor, dice la Biblia, que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Tú puedes invocar su nombre y puedes ser salvo.
Esa salvación incluye que viene el Espíritu Santo, te sella y te conviertes en el templo del Espíritu Santo para poder vivir la vida que Dios demanda de ti. Si quieres hacerlo, te quiero dar esta oración. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Yo reconozco que he seguido mis propios caminos, que he seguido una mera religión y no me he asegurado de seguirte a ti. Pero hoy me rindo a tu voluntad y quiero seguirte, Señor. Yo creo que tú eres Jesús, que murió y resucitó por mí al tercer día y que pagó el precio de mis pecados en la cruz. Y hoy te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador para que me salves. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración genuinamente, tiene que haber muestras de ese arrepentimiento que tú expresaste en la oración. Y esa muestra de arrepentimiento se tiene que ver en dos cosas. Uno, tú antes eras una persona no arrepentida que te valía la voluntad de Dios. Ahora eres una persona que le interesa la voluntad de Dios y por tanto tienes que empezar a leer la Biblia. Si no hay por lo menos, no empiezas a leer la Biblia, te sigue valiendo la voluntad de Dios, no te arrepentiste. ¿Sale? Y tienes que empezarte a congregar. Porque la vida cristiana no se puede vivir solo. Dios dejó una iglesia y ahora es parte de ella. Terminamos ahora con una oración para los demás. Amado Padre, te damos gracias por enseñarnos tu palabra y por haber puesto tanta gente que ha hecho trabajo de investigación, Señor, que saque a la luz todas las tinieblas y todo lo que el enemigo ha estado haciendo, Padre. Te rogamos, Señor, que esta información nos ayudes a manejarlo con toda discreción, con todo cuidado y con toda diplomacia para atraer a personas que aún están en tinieblas a tu luz admirable, Señor. Ayúdanos, Padre, en este proceso. En nombre de Jesús. Amén. Fíjense que este resumen que está publicado en el bosquejo